Lo primero que vamos a hacer es descargar el código fuente del sitio de QEMU. Y aquí vamos a obtener el código fuente, ya que es un software libre. Entonces tenemos aquí la versión 7 que fue liberada hace poco, en abril del 19. Vamos a darle. Copiamos la dirección del enlace y nos vamos hasta la terminal de Linux. En la terminal de Linux, ya que tenemos el URL de lo que vamos a descargar, pues descargamos el código fuente. Con calmita. Muy bien. Ahora vamos a compilar esto. Como este es un Debian base, como todos los que hago en mis tutoriales, habrá que ponerle las herramientas de compilación. Pues hay que hacerlo. Con esta línea tenemos para compilar, tenemos que ponerle Python, xzutils. Bueno, todo lo que se ve ahí, esto es necesario para hacer la compilación de un QEMU. Y de nuevo con calmita esperemos a que termine todo lo que se requiere para compilar. Ya que terminó, también necesitamos un paquete más que no agregué, es este, pero esto se instala por medio de Python, es un módulo Ninja. Listo, ahora sí estamos listos para compilar todo lo necesario de QEMU. Pues vamos a empezar la compilación. Ya tenemos descargado el código fuente, entonces vamos a desempaquetarlo. Podríamos compilar todos los CPUs que QEMU soporta, pero vamos a trabajar con los x86 para que la compilación sea más rápida. Así que lo vamos a limitar a que solamente compile lo que esté relacionado con x86 de 32 bits y x86 de 64 bits. Eso lo hacemos con esta línea. Con esta línea estamos diciendo en el prefix que queremos que todo esto se instale en opt/QEMU7. Estamos diciendo que los únicos máquinas virtuales con las que queremos trabajar van a ser las i386 y las x86-64. Y le estamos habilitando el protocolo SPICE y también el GTK. ¿Qué son estas dos cosas? Como estamos haciendo un servidor de virtualización, esto quiere decir que esto puede estar remoto. El SPICE es como VNC, es una especie de terminal como el escritorio remoto de Windows que nos permite entrar a la máquina remota virtual por medio de internet, porque a diferencia de VMware Pro y esas cosas que tienen que ejecutarse en local, QEMU está pensado para hacer un todo. Puede ser en local, puede ser en servidor, puede ser en lo que uno quiera. Enable GTK es como para hacerlo VMware Pro, o sea que solamente se ejecuta en la local, limitándolo solo a ventanitas aquí en el local, pero el SPICE nos va a permitir conectar remotamente a un escritorio remoto de esa máquina virtual. Ya lo veremos. Así que vamos a darle a la compilación. Primero vemos si cumplimos con todo en el configure. Está haciendo su chequeo y parece que cumplimos. Tiene soporte de compresión, TPM, tiene SPICE, que es lo que queríamos. Muy bien, tiene SPICE. Tiene VNC, este es el tradicional de toda la vida, el VNC para poder conectar también como escritorio remoto, solo que el SPICE es un poquito mejor en cuanto a compresión y en cuanto a respuesta que el VNC, pero se puede usar uno o el otro, el resultado es el mismo excepto en el rendimiento, pero eso solamente lo vamos a usar al momento de administrar una máquina remota virtual. Igual y no necesitamos que siempre sea súper óptimo, pero están las opciones. Y GTK, como dije, es para que sea en local, o sea que vamos a virtualizar en el escritorio, no en un servidor. Pues bueno, ya vemos que sí cumplimos, así que vamos a darle la compilación
Pero para hacer que esta compilación sea lo más rápido posible, vamos a preguntarle cuántos núcleos tiene. Este servidor remoto tiene 6 núcleos, así que le vamos a dar un make -j6 que compile con 6 núcleos. Ya ha terminado, así que pues ya estamos listos para usarlo. Muy bien, pues vamos a darle. Ahora sí viene lo bueno, ahora sí viene lo chido. Aquí tengo un conflicto. Normalmente los tutoriales que hago yo, no importa si los hago en Debian, Fedora, Red Hat, eso da igual, porque como yo sé Linux y trato de enseñar Linux, me da un poco igual la distribución. Sin embargo, algunas distribuciones tienen maneras, o sea, las distribuciones en sí mismas tienen maneras diferentes de hacer las cosas. Pero Linux, sin importar la distribución que sea, lo hace igual en todas. O sea, cuando sabes Linux, sabes hacer lo mismo en todas, te da igual qué distribución sea. Por eso es importante saber Linux, porque cuando sabes Linux, pues como dije, te da un poco igual que te pongan un Red Hat, un Slackware, no importa, nada de eso importa. Lo que yo quiero hacer en este momento es crear un dispositivo bridge. El dispositivo bridge, incluso cuando estamos usando Libvirt, o cualquier como VMware Sphere, el VMware o VirtualBox o cualquier otra cosa, el dispositivo bridge en realidad es una especie de switch, un switch virtual de red donde las computadoras se conectan. Así como conectas computadoras en un switch, tú conectas computadoras virtuales a un bridge. Se traduce como puente bridge, pero en realidad es que es un switch, también es un puente, electrónicamente hablando, o sea, son como sus componentes electrónicos. Son la misma cosa. Entonces, necesitamos un bridge o un switch virtual. Pero aquí tengo dos formas de hacerlo. Puedo hacerlo a Linux tradicional, o sea, a Linux 100%, o puedo hacerlo usando la distribución con sus propias herramientas. Y es más complicado hacerlo en Linux como tal. No es que sea súper dificilísimo, pero involucra un poco más de cosas. Bueno, vamos a intentarlo como Linux puro. De acuerdo. Aquí he tenido que hacer un script. Ahorita voy a explicar lo que hice. Y por qué lo hice. Lo tuve que hacer con la cámara apagada, porque tenía que ver los pasos claros, pero ahora voy a explicar lo que hice para que lo puedan replicar. Creé un script. Este script se llama bridge.sh porque es un script de shell. Bridge tiene solamente estas líneas. Lo que va a hacer esta línea lo que va a hacer es crear un dispositivo bridge y lo va a llamar BR0. Lo podemos llamar como quisiéramos, pero por convención se llama BR de bridge más un número, porque además podemos tener más de uno, 2, 3, los que sean necesarios. Luego lo que se hace, y es por esto que esto es un paso de la muerte, lo que se hace aquí es quitarle la IP al dispositivo de red físico estándar, en este caso es el NP1S0. Pero ¿qué va a pasar si yo le quito la red y estamos en un servidor remoto? Pues va a pasar que nos vamos a desconectar. Esto se tiene que hacer muy rápido, es un paso de la muerte. Por eso tiene que estar en un script para que se ejecute súper rápido. Vamos a confirmar, podemos ver aquí que tenemos este dispositivo, el NP1, que aquí está su IP, la que tiene actualmente, y también tiene IPv6, pero esto ahorita no nos interesa. Entonces lo que necesitamos hacer es quitarle la IP que tiene esto muy rápidamente, y después de que se la quitemos, lo que tenemos que hacer es decirle, mira, la tarjeta de red NP1S0, en la que le acabamos de quitar la IP, su amo va a ser el bridge 0. ¿Qué estamos haciendo aquí? Estamos diciéndole bridge 0, tu primera computadora
aunque no es virtual, es una máquina real, es la máquina real, es NP1S0, o sea, conectan un cable al switch que vaya de NP1S0 a bridge 0. Y con eso acabamos de conectar internamente la máquina real. De esta manera, ahora, por medio de este switch interno, este bridge, la máquina real tiene una tarjeta de red a este switch. Y luego lo que hacemos es decirle, ok, ya que tienes ligada la tarjeta de red real al bridge 0, lo que vas a hacer es agregar otra vez la misma IP que tenía antes, pero esta vez en vez de mandarla hacia el NP1S0, la vas a mandar hacia BR0, o sea, hacia bridge 0. Una vez que ya se han hecho todos estos pasos, vas a levantar bridge 0 porque en este momento se encuentra dormido. Estamos en proceso de... Todas estas líneas se encuentran en fase de configuración. Hasta este momento realmente no ocurre el despertar del bridge. Aquí es donde el bridge se activa y se da cuenta que se movió la IP del NP1S0 hacia el BR0. Y esto debe ocurrir tan rápido que desde nuestra perspectiva no debe suceder nada, o sea, no deberíamos tener problemas. Si lo hiciéramos línea por línea, velocidad humana, cuando lleguemos a esta parte, nos vamos a quedar fuera porque acabamos de quitarle la IP. No podríamos tener tiempo de escribir esto, ni de escribir esto, y mucho menos esto. Nunca vamos a poder escribir estas últimas 3 líneas, porque al hacer esto ya nos desconectamos nosotros mismos. Entonces, por eso existe este script. Y es lo que vamos a hacer ahora. Esto es un requerimiento porque las máquinas virtuales necesitan un bridge donde conectarse. Entonces confirmamos, vemos que todo sigue normal. NP1S0 es la tarjeta de red común y corriente en la cual está con su IP 192.168.10.107. Ahora vamos a ejecutar ese bridge, este script llamado bridge, y lo ejecutamos. Y pasó tan rápido que seguimos conectados, no hubo ningún tipo de desconexión. Estamos conectados por SSH, por si no se habían dado cuenta. No hubo ningún tipo de desconexión, pero vamos a ver qué ocurrió ahora en la configuración. Ahora tenemos que NP1S0 ya no tiene la IP. Ahora existe una nueva interfase llamada BR0. Esta interfaz es la que tiene la IP 107 que antes se encontraba en la interfase número 2, en la NP1S0. Y por supuesto, IPv6 también le asignó una nueva IP, así que por eso la descarté. Me daba un poco igual porque como sea iba a obtener una IPv6 inmediatamente al ponerse activa, al estar up. Pues ya está, con esto ya tenemos nuestro bridge creado, que es el BRC0, que es requerimiento para que la máquina virtual tenga acceso a la red. Ahora a esta máquina yo le puse un disco duro adicional solo para las máquinas virtuales, así que vamos a formatearlo. Vamos a meter aquí y le vamos a decir que ese disco, que es el BDB, en este caso es un disco de 512 GB, le vamos a poner una partición BDB, una única partición que ocupe todo el disco duro, y lo vamos a formatear. Puede ser cualquier sistema de archivos rápido como extendido 4 o XFS, PDB1, y ahora lo vamos a montar. El lugar donde voy a meter mis máquinas virtuales se va a llamar Virtual Machines, o sea VM. Así que lo montamos BDB1 diagonal VM y ya está. En esta carpeta de VM, que es el disco duro que acabamos de formatear, es donde vamos a meter nuestras máquinas virtuales. Muy bien, ya que tenemos el disco en el que vamos a almacenar nuestras máquinas virtuales, que es el que usamos como BDB1 y lo montamos en diagonal VM, lo que he hecho es crear dos carpetas, una que se llama ISO y una que se llama máquinas. En ISO obviamente van los archivos ISO de instalación de los sistemas operativos y en máquinas los discos duros de las máquinas. No hay mucha ciencia en eso. Y ahora, antes de poder hacer algo más, necesitamos meter en el pad los binarios de QEMU porque lo compilamos, y como lo compilamos dijimos que iba a estar en OPT. Y en OPT no es parte del PAP estándar, así que
no los podemos llamar directamente, así que lo que vamos a hacer es un export path, que es igual a path, dos puntos, opt, qemu, bin. Y ahora sí ya tenemos acceso a los comandos de lujo. Ya con el path configurado, ya podemos empezar a crear máquinas virtuales. Vamos a crear el disco duro de la primera. ¿Cómo se haría en QEMU? Pues es QImage. Create como bandera o parámetro y el formato "-f" de formato. El archivo va a ser de tipo QCOW2. El archivo que se va a generar se va a llamar disco y el tamaño de ese disco pues va a ser 100 gigas. Y ahora vamos a ver cuánto tiempo le toma al QEMU, al comando oficial de QEMU, crear una imagen. Esto en Virt Manager toma como unos 20 o 30 segundos. Vamos a ver cuánto le toma al QEMU en línea de comandos de forma nativa. Ni un segundo, ya se ha creado. Entonces aquí podemos ver que el disco duro ya está ahí. De hecho, el espacio que usa está Team Provisioning. Eso significa que se va por default, no se provisionan los 100 gigas. Es de 100 gigas, pero no se va a provisionar los 100 gigas, sino el espacio se le va a ir asignando conforme se vaya necesitando. Con eso ya tenemos el primer disco duro. Y aquí lo que vamos a hacer va a ser crear un script para las máquinas virtuales. Vamos a ponerle máquina1.sh. Le vamos a dar permisos de ejecución para ir creando las máquinas virtuales de forma más manejable, ya que no lo estamos haciendo por medio de alguna API o alguna abstracción como es el EliteBirt ni el Virt Manager. Muy bien, pues empecemos. ¿Qué es lo primero que necesita una máquina virtual? Pues el BIOS. Vamos a empezar por ahí. Y para esto nos vamos a cambiar ahora a modo escritorio. Muy bien, ya estamos en modo escritorio, donde vamos a ver cómo aparece la máquina virtual en la máquina, en nuestra máquina donde estamos configurando. Para eso requerimos, vamos a abrir el script de máquina 1 y aquí vamos a llamar a QEMU System X8664 porque vamos a instalar una máquina de 64 bits. Luego vamos a habilitar el KVM, que es virtualización por kernel, para que la máquina vaya bastante rápida, casi a nivel de velocidad de una máquina física, seguido de la cantidad de memoria RAM. En realidad no hay que respetar un orden, pero este es un orden lógico que tiene sentido. O aquí le podríamos poner un nombre, name, le podríamos poner máquina 1 y luego memoria. Vamos a poner 4 GB de RAM y le vamos a poner el monitor, que es VGA de forma estándar. Vamos a ver qué efecto tiene esto. Y aquí está, se nos ha lanzado una máquina virtual que no tiene discos duros, o sea, no tiene nada, así que no sabe qué hacer. Pero es la parte básica, o sea, aquí tenemos BIOS, tenemos una máquina de 64 bits con 4 GB de RAM y que además se llama máquina 1. Vamos a tacharla y a seguir configurando. Hasta aquí con esta línea, pues como vimos, pues se genera una máquina virtual, la básica, o sea, el esqueleto de la máquina virtual, con su nombre, la memoria que le vamos a poner. Si queremos que en el siguiente arranque tenga 5 GB, pues llegas y le dices 5 aquí. O sea, esto no tiene más ciencia. ¿Qué más podemos hacer? Lo que podemos hacer es agregarle cores. Aquí solamente tiene uno, el único core que tiene, y además especificarle un tipo de máquina.
La que podríamos usar, que ya maneja SATAs, disco duro SATA, sería la Q35. Entonces vamos a hacerlo, le vamos a decir que va a manejar, lo vamos a poner por aquí. Con esto le estamos diciendo que va a manejar 4 núcleos, vamos a poner solo 2. El tipo de máquina es tipo Q35 y con aceleración KVM, como se ve aquí. Axel de aceleración KVM, aunque aquí ya se lo habíamos especificado antes como Enable KVM. No pasa nada si se lo repetimos. Vamos a ver qué pasa si se lo repetimos. Como vemos, seguimos con una máquina virtual. Ahora es Q35. Simplemente es un motherboard más nuevo, que además soporta disco duro SATAs. Y lo vamos a usar porque el i44, que es estándar, maneja discos duros IDE. Y el IDE solamente puede tener 4 discos duros, incluyendo el CD-ROM. Tal vez no se acuerden, pero los IDE solamente pueden manejar un esclavo primario, un maestro primario, un esclavo secundario y un maestro secundario. 4 en total. Cuando el SATA puede tener N cantidad de discos, el IDE simplemente no. Solamente puede llegar a un máximo de 4. Por eso vamos a usar la Q35 porque ya maneja el bus de SATA. Pero seguimos sin tener discos duros y sin tener nada más. O sea, aquí ya lo único que le dijimos es que ahora maneja 2 cores y que la máquina es tipo Q35. Cerramos un momento. ¿Y qué más podemos hacer para incrementar, ir construyendo esta máquina virtual? Pues lo siguiente. Ahora lo que vamos a hacer es pues ponerle discos y decirle dónde está un CD-ROM para que haga la instalación. Se lo vamos a poner por aquí. Vamos a dejar el monitor hasta el final, así que voy a ir poniéndolo acá en este intermedio. El VGA lo voy alejando. No es necesario este orden que yo estoy poniendo, en realidad puede estar revuelto el orden. Esto es más o menos para tener un orden de parámetros, pero como dije, el drive podría estar al final, el enable KVM podría estar al final, pueden estar en cualquier orden. Entonces esto no tiene que ser así a la hora de escribirlo. A mí se me hace más cómodo porque pues lleva un orden, ¿no? Para mí, un orden para mí, pero puede ser para cualquiera de forma diferente. ¿Qué es lo que agregamos aquí? Dijimos drive. Este es un controlador, pero todavía no se sabe. Aquí el QEMU no sabe para qué. Si hubiéramos usado una máquina básica, con solamente poner HDA, diagonal HDA, y aquí un archivo .qco2, con esto le estamos diciendo que queremos el disco maestro primario del tipo IDE. Pero esto ya es muy básico, o sea, no permite meternos con el bus, el caché, como Writeback, DirectSync y ese tipo de cosas que sí hace el Bit Manager. Esto simplemente es muy básico, así que por eso no lo quiero usar. Entonces no lo voy a usar, lo voy a usar de forma ampliada, que sería con el type. Digo, con el drive. Así que esto lo quitamos y me quedo con drive. Aquí le estoy diciendo que el drive va a ser de tipo archivo, y a un archivo en el sistema de archivos, aunque aquí le podría poner también un archivo de un disco duro, pero yo le voy a poner que es de tipo archivo. ¿Qué tipo de archivo? Pues habíamos ya creado uno hace un momento, lo habíamos metido a máquinas. A ver, aquí está en máquinas y se llama disco. No nos quebramos la cabeza poniéndole nombre. Entonces es lo que le vamos a poner aquí. Le vamos a decir, mira, tu archivo está en el directorio máquinas y el archivo del disco duro pues se llama disco y con extensión .qco2, index 0 indicando que es el primero. Y el tipo de media, que se trata de un disco. Ahora la interfase, o sea el bus, es virt.io. Esto me serviría si fuera a instalar un Linux, porque ya tiene el driver integrado. Sin embargo, si lo que queremos es instalar un Windows, vamos a tener que recurrir como sea al método SATA o al método IDE. ¿Por qué?
Pues porque Windows por default no tiene el driver, a menos que se lo pongamos. En este momento le vamos a poner un drive IDE para no complicarlo. Pero aquí podría ir SATA o podría ir IDE o CD-ROM, porque si repetimos esta misma línea, le vamos a repetir la línea y aquí le vamos a decir, mira, vamos a repetírsela, pero hay que saber la ruta de dónde está el ISO que vamos a instalar. Vamos a repetir esta línea. Ya con este drive repetido, lo que vamos a hacer es decirle dónde está el CD-ROM. Vamos a decir, está en ISOs y está en Windows 7. ¿Qué otro Windows tenemos? El Windows 10. Ok, se me hace muy largo este nombre, lo hubiera renombrado algo más pequeño. Entonces aquí le vamos a poner que se trata de este ISO, es un archivo que está ahora en ISOs, en Windows Enterprise, es el index 1, pero este media en realidad ya no es un disco, es un CD-ROM. Y como no hace falta especificar la interfase, lo voy a dejar sin interfase, pues ahora ya tiene configurado un disco duro y un CD-ROM. Vamos a ver qué pasa cuando ejecute esto. Pues ya está, tenemos un instalador. Continuamos, siguiente, instalar. Y como podemos ver ya se está instalando el sistema operativo. No es complicado esto, realmente sabiendo los parámetros de los comandos no es complicado. Y aquí está el disco de 100 GB que hicimos manualmente. Voy a detener esto un momento, porque quiero continuar la configuración de lo que sería un servidor. Esto estamos haciéndolo de forma local, la ventana se abre en la máquina, pero recordemos que empezamos con que esto iba a ser un servidor de virtualización, pero de puro QEMU, sin que fuese un workstation. Pues vamos a eso. Para esto lo que necesito es cambiar el tipo de monitor, es decir, máquina 1, ya no quiero que sea modo VGA estándar, quiero que sea QXL, que es un formato que permite usar el protocolo SPICE. SPICE. El SPICE es un tipo de conexión de escritorio remoto, pero es como el VNC o como el RDP del escritorio remoto de Windows, pero libre, SPICE. Entonces con esto ahora ya lo estoy convirtiendo más un servidor o ya va encaminándose a un servicio, porque le falta un parámetro final para hacer un servicio. Aquí lo que vamos a hacer es que el monitor pues al no ser estándar ya no nos va a dar una ventana, lo que nos va a dar es nada. Por lo menos la salida ya no va a estar aquí en la máquina, y eso lo podemos ver así. Ejecutamos esto y nos damos cuenta que ahí se queda, pero no estamos viendo un monitor. ¿Por qué no estamos viendo un monitor? Esto está esperando a que yo use un visor de escritorio remoto, como aquí tengo dos. Este debe ser protocolo SPICE directamente. A ver, sí, este es un SPICE, entonces le vamos a decir SPICE, dos puntos, diagonal, diagonal, la IP del servidor de virtualización 107 y el puerto que le habíamos puesto, si no me equivoco, a ver cuál fue el que le pusimos.
según este comando es el 5930. Entonces aquí es 2.5930 y al darle enter, ahí está. Esto ya no es el QEMU, esto ya es un visor de escritorio remoto que es hacia donde se está dirigiendo la salida del QEMU. Por lo que si yo tacho esto, ya no cierro la máquina virtual ya se queda en el fondo trabajando. Por ejemplo, aquí lo vamos a demostrar. Vamos a darle que vamos a instalar. Con calmita. Y esto pues ya se pone a instalar, ¿no? Pero si yo aquí lo cierro, a diferencia de las veces anteriores que se cerraba la máquina virtual completa, lo que va a pasar es que la máquina sigue trabajando en el fondo. De hecho aquí lo podemos ver. Aquí sigue la máquina viva, realmente no se ha cerrado. Entonces si volvemos a abrir un visor de escritorio, que podría ser este otro visor de escritorio, vamos a usar otro, a ver este creo que viene con Nomo. Aquí le podemos decir que queremos el protocolo SPICE, o sea puede ser, aquí vemos que tenemos BNC, RDP y SSH, SPICE, bueno, de hecho aquí podemos usar incluso túnel SSH, esto es para cifrar la conexión, ahorita no lo vamos a usar. Entonces es 192 168 5930, este es otro cliente, ahí está. Usamos ya dos clientes diferentes que están usando el protocolo SPICE. Como vimos, incluso este soporta conexiones SSH para cifrarlo, para hacerlo más seguro. Y pues con esto ya estamos prácticamente con un servidor de virtualización, porque ya no, sin importar si yo desconecto esto o no lo desconecto, la máquina virtual continúa trabajando por debajo. No la voy a frenar con cerrar este monitor, que este monitor simplemente es una forma remota de entrar a la máquina virtual, porque ya no está en modo workstation, ya está prácticamente en modo servicio. Muy bien, ya con la máquina instalada y que además podemos entrar de forma remota, pues el CD-ROM de instalación ya no lo requerimos. Así que lo que voy a hacer es retirárselo. Aquí simplemente lo que voy a hacer es borrar esto que dice Drive, más el archivo del ISO, que es de media CD-ROM, y me quedo hasta aquí con el comando de QEMU. Excepto que en realidad hay que agregarle otra cosa, como dijimos, no tiene red. ¿Cómo le agregamos la red? Pues bien, eso es lo que hay que hacer ahora, agregarle la red. La MAC address la vamos a obtener con esta línea, este printf, que es como el DC, pero no es el printf de C, estamos en el shell, en este caso un bash. Este printf lo que va a hacer es pasar una cadena que de entrada ya tiene 52, 54, y el resto de los parámetros de esta MAC address los va a sacar al azar y los va a almacenar en una variable de entorno que se va a llamar MAC address, o sea, esta de acá, esta es una variable de entorno con el valor final del random de todo esto. Vamos a ver qué pasa si le doy enter. Parece que no ha pasado nada. Sin embargo, existe una variable ahora que se llama MAC address que tiene una MAC address. Obviamente, si yo vuelvo a ejecutar esto, ahora tengo otra MAC address y así puedo elegir una que me guste mucho o simplemente agarrar una de las que ya me dé. No hay ningún problema con eso. Entonces vamos a quedarnos con una de esta última MAC address. Con esta nos vamos a quedar. Y ya que la tenemos guardada, regresamos a nuestro script, a máquina 1, y aquí le vamos a poner lo siguiente. Aquí le vamos a poner su red. Lo que le estamos diciendo es lo siguiente: mira, tu red es una NIC, una Network Interface, una tarjeta de red, con la MAC address que conseguimos con el script anterior, que es este. Esta red es de tipo bridge,
y su bridge es el BR0, es decir, la interfase bridge que creamos al inicio del video. Tan simple como eso, o sea, aquí no hay nada muy raro. Todo esto es lo que hace el LeadBirt y el Virt Manager por debajo, pero esto es lo que realmente ocurre. Lanzan un comando como este. Y este es, pues ahora le va a dar red a la máquina virtual con esta MAC address. Vamos a ver si es cierto. Guardamos y ejecutamos. Lo ejecutamos. Eso es lo que se va a ejecutar. Ok, este error que estamos viendo aquí es porque al QEMU el modo bridge no le gusta mucho si no le damos un permiso de acceso, porque el modo bridge ya libera la máquina al mundo real, es decir que los paquetes de red pueden escapar hacia la red LAN local, y los de la red LAN pues ya pueden llegar a la máquina virtual. Entonces aquí nos da la ruta del archivo donde deberían estar los permisos del bridge. Ok, vamos a abrir este archivo y aquí le vamos a decir allow para QEMU BR0, y habría que poner un allow para cada uno de los bridges si es que tenemos más de uno, si es que los queremos usar. No es nada complicado, eso de hecho, y eso ya es todo. Este archivo no existe. Ok, el problema con el archivo es que no existe la ruta hacia el archivo, por eso es que no lo podemos crear. Para crearla, pues vamos a crear toda la ruta de directorios hasta el archivo. Y ahora, pues ya podríamos crear el archivo. Y de nuevo, lo que hay que hacer es permitirle al QEMU que tenga permisos de usar un dispositivo bridge, en este caso el bridge 0, y ya está. Entonces volvamos al comando que está en nuestro script. Entonces esta es la MAC address, este es el bridge 0, esto es lo que se va a ejecutar en el puerto 5930, y vamos a ver si es cierto. Y ya está. De nuevo no tenemos una ventana en local porque ya se fue como un servicio. Si quisiéramos ver lo que hay ahí, tendríamos que usar una aplicación de escritorio remoto o de cliente para Spice, como esta. Entonces le damos y ya está. Y ahora pues ya tiene una tarjeta de red. Así que deberíamos tener acceso a internet cuando termine de cargar esta máquina. Aquí está. Pues podemos ver que tenemos acceso a internet. Muy bien. Incluso internet IPv6. Perfecto. Funciona bien. Incluso con IPv6 funciona muy bien. Perfecto. Pues ya con esto tenemos una máquina virtual. Falta un último paso para que esto sea un servicio. Vamos a hacerlo. Cuando apaguemos aquí, lo que va a pasar es que nos va a regresar el shell. Este shell que se había quedado atorado. ¿Esto por qué ocurre? Pues esto ocurre porque
Hay un último parámetro que hay que usar aquí. Demonizar todo el servicio de QEMU, toda esa línea hay que hacerle un demonio. De esa manera se va al background y ya nos libera el shell sin necesidad de que apaguemos la máquina. También pudiéramos haber puesto un ampersand aquí, eso también ayudaría, pero eso no es... vamos, el propio QEMU ya tiene un método para demonizar, entonces no hace falta hacer esto. Así que le damos y como vemos ya nos regresó el shell. Sin embargo, aquí podemos ver que está la línea corriendo. Aquí podemos ver la línea del QEMU que está corriendo. Y si volvemos a entrar con un escritorio remoto como Spice, pues podremos verlo corriendo. Y vamos a hacerlo. Ahí está. Perfecto. Y como dije, como ahora es un servicio, aunque yo cierre esto, la máquina sigue corriendo, o sea, no le hago nada, se mantiene en el fondo como una máquina virtual que podría estar proveyendo servicios de bases de datos, de servidores web, en este caso es una máquina Windows, pero con lo que acabamos de hacer, ya tenemos el servicio de un servidor de virtualización que es puro QEMU, sin libvirt y sin el Virt Manager. O sea, esto ya es muy artesanal. Se puede seguir afinando, pero yo creo que el video ya está bastante grande y bastante largo. Pero como podemos ver, no necesitamos más que solamente el QEMU si realmente quisiéramos tener servicios de máquinas virtuales. ¿Por qué lo usamos? De nuevo, porque Libvirt maneja VMware, VirtualBox y cualquier otra máquina virtual que se te ocurra. Lo hace perfectamente como una capa de abstracción, o sea que puede manejar cualquiera de esos motores de virtualización. O sea, el Libvirt podría manejar VMware sin ningún problema. Y aquí lo que estamos haciendo es prescindir de Libvirt y usar directamente QEMU. Es más complicado, definitivamente. Para cada máquina, pues habría que crear un script, crearle su disco duro a mano. Pero es otra forma de tener un servidor de máquina virtual a puro QEMU. Y con esto yo creo que es suficiente para este video.